¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en este segmento especial con un amigo, el economista profesional Fausto Espotorno de la consultora Orlando Ferreres y Asociado. ¿Cómo está, Fausto? ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo andás? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el sendero de negociación que está llevando Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué te hago esta pregunta? Bueno, porque la verdad que con acuerdo o sin acuerdo los escenarios económicos varían rotundamente. ¿Cómo ves vos esta negociación con el Fondo Monetario? A ver, me parece que la negociación con el FMI va a ser el año que viene. Este año es simplemente muchos cafés. Se toman muchos cafés y ver qué, o tratar de tantear qué es lo que puede pedir el FMI el año que viene. Guzmán calculo que debe estar preparándose para eso. Este año no va a haber acuerdo, me da la sensación, porque este segundo semestre va a ser un segundo semestre de políticas económicas laxas, por así decirlo, ¿no? Bono a los jubilados, probablemente más adelante bono para los planes sociales, tarifas congeladas, más gasto en todo sentido, algo más de obra pública y bueno, y eso implica más emisión monetaria. Esa emisión monetaria se va a querer ir una parte al dólar, por lo menos. Todos los años electorales tuvimos un periodo de dolarización de carteras previas a las elecciones. Entonces, claro, si vos tirás más pesos, más gente va a ir a buscar el dólar, entonces tenés que restringir el dólar, se te va el contado con liqui, restringís el contado con liqui y así sucesivamente, ¿no? Eh, Ahora, suponiendo de que no hay acuerdo con el FMI, ¿no es cierto? Y vamos a llegar hasta fin de año seguramente sin una gota de crédito externo, vamos a tener que remarla en el dulce de leche. El sí. día sábado me imagino que te sentaste a ver el partido de Argentina, como todos, luego la felicidad y abrimos los celulares y en el WhatsApp decía circular del Banco Central República Argentina antes del partido. ¿Por qué crees que suceden estas cosas que antes de un partido de fútbol sacan una circular, digamos, que genera tantos nervios en el mercado financiero? Es ridícula. La circular incluso tiene algunos temas. Hoy me enteré que, por ejemplo, a las empresas que están girando dividendos, no al exterior, locales, también se les habilita la entrada al mercado de cambios. Está en la circular. Si la lees bien, después te vas a dar cuenta de eso. Si vos pagas un dividendo, después no puedes entrar al mercado de cambios. ¿Cómo? No se entendió. Espera. Pago un dividendo en pesos yo Sí, a Marco Faciano. Y Marco Faciano sí. después no puede comprar dólares. No, vos no podés comprar dólares. Ajá. ¿Por qué? Porque acordate que la circular trata de que todo el grupo económico no pueda comprar dólares en conjunto, ¿no? Bien. Entonces, si yo le pago un dividendo al dueño y el dueño va y lo compra los dólares por el contado con liquidación, bueno, en realidad es una entrada, es una empresa que está entrando al mercado de cambios al mercado de contado con liquidación a la vez. Y O sea, y si, eso, y esta si, y norma si trata de evitar compra el esas cosas. dólar MEP, no pasa nada. A ver, podés comprar, claro, pero pará, podés comprar dólar MEP, sí, pero hay que ver si la empresa después puede pagar, por ejemplo, insumos importados o pago a proveedores al exterior. Claro. De hecho, está después, lo mirás bien si querés, pero el primer párrafo de la segunda página lo explica. Dice, restringe la entrada al mercado de cambios por 90 días a cualquier, incluso cuando se den órdenes de pagar en pesos. Una medida ridícula. O sea, la medida es ridícula y en el momento peor, porque lo que hizo la medida, sacar la comunicado ante el partido, lo que hizo fue asustar a todo el mundo diciéndole, che, ¿por qué estás tan urgido de sacar esta medida? Que en realidad es un control adicional que ya había, ¿no? Sobre el control de cambio. No es que el lunes tienen que salir a buscar todos los dólares. Me parece que no era tan urgente como para asustar tanto, ¿no? Pero sí vos ves Entonces, que se está armando un entramado de circulares, comunicaciones, CNB para que la gente no llegue al dólar. sí, y ya a nivel de confusión total, porque ya te digo, ahora la gente no sabe si puede pagar dividendos, si no puede pagar dividendos, si, cómo es la historia, es un lío, los bancos te restringen por si acaso, porque es un despelote, por así decirlo, y todo lo que quiere hacer el gobierno es frenar el dólar. A ver, el gobierno tiene un problema acá
casi fundamental. Yo quiero ponerle plata en el bolsillo a la gente, si fuera el gobierno, digamos, este sería el razonamiento, quiero ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero no quiero que la gente la use, o que si la usa no tenga sentido no querido. O sea, le pongo plata en el bolsillo a la gente, ¿de dónde saco? La emito. Claro, la gente agarra los pesos y puede ir, comprar bienes, ponele, va a comprar carne, pero me sube el precio de la carne, ¿no? Entonces trabo las exportaciones de carne. Pero me va a comprar electrodomésticos, entonces voy a tener importación de bienes, o trabo las importaciones. Me va a comprar dólares. Bueno, no, me van a demandar dólares, trabo el mercado de dólares de alguna manera. Entonces, fíjate lo que tiene un problema muy serio, porque toma una medida y después trata de contener todos los efectos de las medidas. Entonces, al fin y al cabo, le tirás pesos a la gente, pero cuando va a comprar electrodoméstico no está, cuando va a comprar la comida sale más cara, cuando va a comprar el dólar no lo deja. Entonces dice, ¿qué hace la gente con los pesos? Más rápido se quiere escapar al dólar. Y más con la confianza que hay en Argentina. La confianza en el gobierno es muy baja, la confianza del consumidor es muy baja. Eso hace que el consumidor lo que diga es, ¿sabes qué? Quiero cuidar la plata, porque yo no sé si mañana tengo trabajo, no sé si mañana hay una tercera ola, la cuarta ola, la Epsilon, la Delta, qué sé yo. Entonces no voy a salir a gastarme la plata como un loco que estoy obteniendo por ahí del aumento salarial, de la paritaria, lo que fuera. Voy a tratar de comprar dólares. ¿Tá? Entonces, tirás pesos por un lado, encima mantenés el tipo de cambio oficial congelado, no congelado, pero con una evaluación muy, muy por debajo de la inflación, y obviamente en esas condiciones la gente va a ir a querer comprar celulares, televisores, computadoras, pero eso tampoco te conviene. Así que todo medio esquizofrénico la situación. Lo único que haces es poner parche sobre parche sobre parche sobre parche sobre parche. Generas un lío enorme en la economía, nadie sabe qué puede hacer, qué no puede hacer. Te querés comprar una laptop y no sabes si va a estar, te la consigo o no la consigo. Entras a la página de una empresa de laptop para comprar laptop, no hay, está agotado. El 90% de las computadoras están agotadas. Vas a comprar la que podés. Querés girar dividendos, sí, pero después te traban las importaciones, porque el banco por ahí no sé qué pasa. No se puede operar. Cada operación que tenés que hacer, tenés que chequearlo con 3 abogados, a ver si te va a trabar por algún lado. Muy difícil operar así en Argentina. Seguro. Muy difícil. Ustedes que llevan el relevamiento de producción industrial, ¿cómo estás viendo el movimiento de la actividad por el lado industrial? La industria venía mejorando muy bien hasta enero, febrero, y ahí se planchó, ¿no? Las exportaciones industriales rebotaron también hasta enero, febrero, ahí se planchó, junto con la economía brasileña, que también se planchó. O sea, lo que estamos viendo es que todo lo industrial argentino se empezó a planchar antes de la segunda ola de mayo, ¿no? Lo vimos acá en Argentina, Brasil le pasó lo mismo. Y te agrego un punto en eso. El industrial se planchó en enero-febrero. ¿Y qué pasó con comercio-servicios? Que ustedes también tienen, digamos, un indicador y lo van llevando. Bueno, venía también había recuperado bastante también hasta enero, febrero, marzo se calmó, mayo se cayó directamente el comercio, porque ahí tenés las restricciones que se implementaron en el mes de mayo, y eso fue en todas las provincias en general, por lo menos en las principales, y junio hay algún rebote, ¿tá? Pero no hay crecimiento económico. Lo que estás viendo es rebote, se cierra un poquito, cae un poquito, se abre un poquito, se rebota un poco, pero no hay mucho más que eso. Ya te digo, y tampoco te ayudan el hecho de que Brasil esté pasando algo parecido, porque Brasil, por otra razón, lo que hizo fue tener un rebote grande de la economía, le empezó a aparecer la inflación, empezó a subir la tasa de interés y eso frenó la reactivación económica de Brasil. Y por lo tanto tus exportaciones industriales tampoco están moviéndose de forma diferente al resto de la economía. Y lo único que te creció realmente fue el precio de la soja en cuanto a actividad económica este año, ¿no? El año pasado sí te viste en rebote la economía, pero este año básicamente fue el precio de la soja y nada más. Sí, ahora, el conjunto de actividades que mencionás vos, pasando por, digamos, insumo, producción industrial, digamos, con un tipo de cambio oficial cada vez más bajo y una inflación que se despega de la devaluación del dólar oficial, nos está dando, al menos a nosotros, no sé cómo le da a ustedes, digamos, una inflación en dólares que empieza a preocupar. Bueno, sí, obviamente. Te está dando una inflación en dólares prácticamente de 1,5% mensual, ¿no? Que es un montón de inflación en dólares. Claro.
Al cabo de 6, 7 meses vas a tener un 10, 12% de inflación en dólares y un atraso cambiario. Pasó lo mismo en la elección 2013, ¿no? Que fue parecida a esta porque había había cepo, venían las PASO y era una elección legislativa. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? También lo mismo, el gobierno planchó el tipo de cambio para mantenerlo calmo hasta las elecciones. Por otro lado, tenías inflación en ese momento más baja, pero con un tipo de cambio más atrasado. Tuviste la elección con un tipo de cambio en 5, y después de 2014, apenas empezó el año, devaluaste de 5 a 8. Esta vez el atraso cambiario no es tan grande, a pesar de que la brecha cambiaria es tan grande como la que teníamos en ese momento, pero el atraso cambiario es menor. El atraso cambiario te diría que a veces estás en 20, 25% de atraso, ahora por ahí tenés en 30%, pero en ese momento tienes un atraso cambiario casi de 70%, 80%. ¿No? Hoy el tipo de cambio paralelo está alto en Argentina, Seguro. ¿no? Es Sí, un tipo de cambio alto, pero es un tipo de cambio de desconfianza. Uno mira el dólar del 2017, que estaba a 17 pesos, no el de fin de año, pero digamos, durante el año habrá estado promedio 17 pesos y hoy tenés un blue en 170, vos decís, en 5 años pasaste de 1 a 10, cuando nosotros estábamos asombrados que en la convertibilidad pasamos de 1 a 4. Tal cual, tal cual. Eso es lo que estabas viendo. Estabas viendo un tipo de cambio muy alto en el mercado libre porque hay una desconfianza muy grande. O sea, Argentina tiene problemas económicos estructurales. Yo digo que Argentina tiene montado 2 problemas, 3 en realidad, pero uno se va a acabar en algún momento, esperemos. 3 problemas importantes, uno arriba del otro, y no estamos ni desentrañando el primero. El único que podemos decir se está desentrañando de alguna manera es el tercero, el más chiquito, que es el sanitario. Es decir, ¿cómo la pandemia es el más chiquito? La pandemia, lejos, es el problema más chiquito que tiene Argentina en materia económica. Porque eso tarde o temprano, o porque quedamos todos contagiados o inmunizados vía contagio, o vacunados, de alguna de las 2 maneras, ese problema se va a solucionar. Pero puede tener 2 problemas estructurales monumentales. El primero, más obvio, digamos, el de mediano plazo, es el problema financiero. Un déficit fiscal enorme, de 3 puntos, este año terminará en 3,9 de déficit primario, 5% por lo menos de déficit total, y un déficit cuasi fiscal, o sea, el déficit del Banco Central del orden del 3 puntos del PBI. A eso sumarle un punto más de las provincias. Un desastre fiscal. Ese déficit se da con un gasto público elevadísimo. Elevadísimo. Tal es así que suben impuestos todos los meses y aún así no lo logran cerrar. Semejante déficit nacional, provincial y municipal y del Banco Central, lo que hace es generar un proceso de continua emisión monetaria o de deuda o lo que quieras, del ELIX, de deuda, de papelitos, o sea, en el fondo, papelitos del gobierno diciendo después te pago. Seguro. Hoy pensá que si tomás, te doy un dato para que veas el tema cuasi fiscal lo grave que es. Si tomás los depósitos, las LELIX hoy son el 35% de los depósitos. Si a eso le sumás, ¿cuánto es la parte de encajes que no están en LELIX? Porque una parte de los encajes puede estar en LELIX. Estás hablando de otro 15-20% más. O sea que vos depositas 100 pesos y el banco puede prestar nada más que eso, menos de 50. Sí. Entonces, ahí te das cuenta del problemón que tenés financiero, sin contar el déficit fiscal. Y eso es una máquina de impresión de billetes y de deuda de corto plazo que no la puedes parar así nomás. Seguro. Y arriba de eso tenés el problema estructural que es la falta de crecimiento y caída del Producto Bruto Per Cápita desde hace una década. Entonces, el crecimiento económico hoy no te limpia ningún problema, porque generalmente, viste, se decía, bueno, si yo congelo el gasto público, los impuestos, el crecimiento económico me va a ir resolviendo el problema de déficit. Bueno, acá no te lo resuelve, porque no creces. Para cerrar esta nota, podríamos decir que para Fausto Espotorno terminamos el año, digamos, con el auto, digamos, con muchos problemas estructurales y vamos a restyling enero, febrero, marzo del 2022. Totalmente. El año que viene va a ser un año donde vas a tratar, calculo yo que lo que va a tratar de resolverse de alguna manera, aunque sea plantear algo, es a este problema financiero, monetario, fiscal que tenés muy encima y que te está corriendo todo el tiempo con el dólar, con la inflación, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero para eso vas a tener un acuerdo con el FMI, porque no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacer eso de resolver eso sin un acuerdo.